Muy buenos días, bienvenidos sean todos a una edición más de Monitor Económico, arrancando esta semana de lunes aquí desde la ciudad de Asunción y puntualmente en nuestro caso desde el Working, ubicado en la zona corporativa. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde este espacio, un lugar que te invita a que hagas que conozcas la experiencia de un coworking café, obviamente siempre siguiendo todas las medidas sanitarias de 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal al Paseo de la Galería. Puedes reservar tu lugar para venir a conocer el Working en el número que aparece en pantalla, el 0985-188-188. Este es un coworking café para crear, para conectar, para colaborar en un entorno con tecnología nunca visto en Paraguay. También damos la bienvenida a este espacio y agradecemos el apoyo a los amigos de Tigo, que a través de Tigo Business te traen los premios Tigo Conecta, que tienen tiempo los emprendedores digitales hasta el 12 de septiembre para postular a su emprendimiento. Puedes hacerlo a través de la página conecta.tigo.com.py, creando conexiones que impulsan entonces a través de Tigo. Y como siempre te contamos, Concasa es la empresa número 1 líder en venta de materiales de construcción y conoce de lo que estás hecho, el valor que tenés para impulsar tus proyectos, y es por eso que los días lunes, así como hoy, te trae una promoción muy interesante, un 10% de descuento en todo lo que tiene que ver con alquiler de contenedores para residuos y escombros. Puedes ponerte en contacto con los amigos de Concasa y hacer tus pedidos o consultas al 0974-914-255. Concasa tiene todo para la construcción. Y también recordamos al Banco GNB. Nos posicionamos como uno de los bancos que más se ha destacado en los últimos años a nivel nacional y regional, y así como en 1920 seguimos afirmando nuestro compromiso con los clientes y la confianza en el Paraguay, aportando al sistema financiero de forma eficiente y contribuyendo a nuestro país con estándares de calidad. Banco GNB, caminando juntos desde 1920. En el día de hoy queremos poner en nuestras redes sociales una consulta que queremos trasladarles a ustedes. Seguramente recordarán que la semana pasada hablamos mucho, publicamos mucho también a través de las páginas de 5 días, lo siguiente, que tiene que ver con la visita en Paraguay de los evaluadores sobre mecanismos de prevención y combate antilavado de dinero del Gafilat. ¿Considerás que nuestro país aprobará el examen o volverá a la lista gris? Entonces, después de esta visita que tuvimos la semana pasada, ¿cuál va a ser el resultado? Y hay que recordar que el resultado lo vamos a tener más o menos a mediados o finales recién del año que viene. ¿Y cuál va a ser? ¿Positivo, aprobar el examen, o negativo, volver a una lista gris de países que no hacen los deberes en el combate al lavado de dinero? Es momento ahora de hacer una rápida revisión de los indicadores del día. Y como siempre lo hacemos, arrancamos mirando cómo abre el tablero de cotización de monedas, y para eso tomamos el resumen de lo que son los tableros de las casas de cambio para tener una idea de cómo se están comportando las monedas respecto al guaraní, las monedas extranjeras respecto al guaraní. Siempre lo hacemos arrancando con el dólar, que está hoy a 6.840 en la compra, 6.890 está en su precio de venta. El real está a 1.290 a la compra, 1.350 en la venta. Peso argentino está a 33 en la compra, 43 guaraníes en su precio de venta. Y finalmente vemos al euro, que está a 8.050 su cotización a la compra, y en la venta está a 8.400. Vamos a mirar también cómo está el tablero internacional. Acá vamos a ver los precios de las materias primas, y tenemos a la soja con $471 el precio por tonelada. Hoy abrió con un número positivo, pero obviamente estamos lejos de los $500 que habíamos observado meses atrás. Entonces abrió hoy al alza el precio de la soja, pero dentro de lo que fue el cierre anterior. El trigo está a $262 por tonelada, también abrió al alza ganando $3.86. El maíz sí abrió con números negativos, ya ahora está por debajo de los $200. $199 el precio por tonelada, perdió 3,25 en la apertura del día de hoy también el precio del maíz. Y el barril WTI, el barril que tiene como referencia el precio norteamericano, tenemos a $69,10 el precio del barril,
y abrió también con número negativo con menos 0,89 centavos de dólar. Así estamos entonces con el precio de los principales commodities en el mercado internacional. Vamos a mirar también la bolsa de valores, datos que seguimos observando ya de agosto, y acá tenemos las principales variaciones. Hay que recordar que en el mes de agosto tuvimos un volumen de negocios de 2.029.282 millones de guaraníes. Esto es un 3,69% inferior al mes anterior, o sea, al mes de julio. Pero si comparamos agosto de este año con agosto del año pasado, tenemos una variación positiva de 180% más. O sea, depende de cómo lo miremos, es positivo o negativo. En este caso, comparar agosto con agosto es casi el doble, más del doble de lo que se había reportado el año pasado, cuando habíamos tenido apenas 723.000. Este año tuvimos 2 billones de guaraníes en operaciones. Vamos a mirar el acumulado del año pasado versus el acumulado de este año. El acumulado del año pasado nos decía que teníamos negocios a esta altura del año, al octavo mes del año, teníamos por 7.625.000 millones de guaraníes. Y este año tenemos 13.383.000 millones de guaraníes. Entonces, obviamente hay un número muy superior, que es un 75,51% respecto al acumulado del año pasado. Y ya estamos viendo enero-agosto del año pasado versus enero-agosto de este año. Volumen negociado por moneda, fíjense lo que estamos observando. Mes de agosto tuvimos operaciones en guaraníes y en dólares. En guaraníes fue casi el 90% de las operaciones, 89,93% de las operaciones fueron en guaraníes y un 10% fueron en dólares. Volumen negociado por mercado, fíjense ustedes acá, gran parte de la torta, esto que vemos acá, es mercado secundario, es decir, la reventa de títulos, y que representó el 76% de las operaciones, y las operaciones en el mercado primario, es decir, las emisiones que tuvimos el año pasado fueron el 23,70% del total de lo que se negoció. Y por último, volumen negociado por tipo de renta. Como ya es costumbre, vemos que las operaciones de reporto fueron el 55,13% del total de lo negociado. Luego renta fija representó el 40,77% y renta variable 4,11% del total negociado. Así se estuvo comportando entonces la Bolsa de Valores y Productos de Asunción en el mes de agosto. Ahora hacemos una primera pausa. A la vuelta ya venimos con el tema de análisis del día. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros, materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con Casa, todo para su construcción. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros, materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con Casa, todo para su construcción.
Hoy vamos a mirar los datos más actualizados respecto a cómo está la cartera de depósitos, es decir, cómo están los ahorros en el sistema bancario, de qué manera se están comportando, según los datos que se dieron a conocer en el informe sobre indicadores financieros del Banco Central del Paraguay. Vamos a los números, vamos a mirar cómo se está comportando el ahorro, cómo la gente la gente y las empresas están ahorrando en el sistema bancario. Está creciendo la cartera de depósitos a un ritmo de 13,59%. Fíjense ustedes, creciendo a un buen ritmo, a 2 dígitos, ¿verdad? Si bien es cierto, fíjense en la curva, hubo una desaceleración importante en los últimos 3 o 4 meses. Igual sigue siendo positivo, sigue estando por sobre lo que habíamos observado el año pasado, lo cual muestra también una confianza del sistema o del mercado, en este caso, sobre el sistema financiero. El crecimiento por cada cartera, cómo estamos creciendo los ahorros en moneda nacional. Fíjense acá al extremo derecho de la pantalla, vemos que está creciendo en moneda nacional a un 12,99%. Está creciendo la cartera en guaraníes, los depósitos en guaraníes, y los depósitos en dólares están creciendo a un ritmo del 14,49%. Esto es lo que estamos viendo entonces en los crecimientos tanto en dólares como en guaraní. En ambos casos, crecimientos a 2 dígitos de una cartera que más o menos está alrededor de 18.000 millones de dólares hoy día. Vamos a mirar la siguiente placa, cómo está la incidencia por tipo de depósito, es decir, toda esa plata, esos 18.000 millones, cómo están depositados en los bancos. Y bueno, acá tenemos un poco el resumen en colores de qué manera. Cuenta corriente, fíjense acá, está creciendo un 10% y es la mayor parte de la proporción son cuenta corriente. Los CDA sí han caído un 0,14% en lo que va de este año, pues están pagando tasas muy bajas, promedio estamos menos entre 3-4% anual se están pagando por certificado de depósito de ahorro, y fíjense que su participación es muy pequeña. Ahorros a la vista han crecido en un 3,13% y están en segundo lugar como la cartera más importante. Y por último tenemos ahorro a plazo fijo, que es un nivel prácticamente insignificante, muy pequeño, ¿verdad? Con lo cual la sumatoria nos da ese 13% de crecimiento que estamos viendo en este numerito que está apareciendo aquí. Después vemos la misma cosa, la misma distribución, pero en guaraníes. Exactamente igual, cuenta corriente tiene la mayor proporción del negocio, o sea, la mayor cartera es depósitos en cuenta corriente, 7,39% ha crecido, ahorros a la vista ha crecido 3,50%, los CDAs en guaraníes sí han crecido un poquitito, 2,8%, y ahí la suma de todo nos da un 12,9% de crecimiento de los depósitos en guaraníes. Y en dólares también cuenta corriente obviamente tiene la mayor proporción, 14,13% están creciendo los depósitos en cuenta corriente, CDAs han caído un 2,13% y ahorro a la vista han crecido en un 2,79% en dólares. Ahí tenemos entonces la distribución completa de cómo están los depósitos en el sistema bancario. Y por último, vamos a ver cómo se están financiando los bancos. O sea, del 100% de los recursos que poseen hoy los bancos, ¿de dónde proviene esa plata? Bueno, esto es lo que nos muestra esta gráfica del Banco Central, que nos dice que el 88%, acá tenemos el 100%, esos 18.000 millones de dólares, que es lo que tienen los bancos hoy disponibles, ¿verdad? O sea, el dinero que tienen de los ahorristas, se distribuye de la siguiente manera: 88% son los depósitos, ¿verdad? Después tenemos bonos financieros, es un 2,35%, que son los retornos que reciben de las colocaciones, ¿verdad? Bonos subordinados, 1,55%, 4,80% son préstamos que reciben del exterior, y préstamos locales 3,27%. Es decir, el sistema se está fondeando de esta manera. Obviamente casi un 90% de los recursos que tienen son de los recursos que ellos manejan o hacen intermediación financiera, recibiendo fondos entonces de las empresas y de los particulares. Esos son los datos más actualizados que tenemos, datos al cierre del mes de julio, que nos dio a conocer el Banco Central del Paraguay, que nos muestra la manera en la que se está comportando el sistema bancario en lo concerniente a los depósitos. Ahora hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar del tema Gafilat. ¿Cómo le fue a Paraguay? ¿Qué impresiones podemos tener de lo que fue las 2 semanas en las que estuvieron los evaluadores aquí en nuestro país? Vamos a hablar con gente especializada en el tema que nos va a informar sobre eso y qué posibilidades hay también de que podamos aprobar ese examen. Eso lo hacemos a la vuelta de la pausa.
Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros, materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con Casa, todo para su construcción. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros, materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con Casa, todo para su construcción. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de hacer nuestro habitual espacio de entrevistas. Hoy queremos hablar sobre el tema de lo que fue la visita de los evaluadores del Gafilat y una persona muy entendida en el tema y con la que queremos conversar en esta mañana es el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, el señor René Fernández. ¿Cómo le va, ministro? Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Buenos días también para tu teleaudiencia y a las órdenes. Gracias, ministro, por estar con nosotros en esta mañana. Y queríamos conversar con usted para tener un poco sus impresiones de lo que fueron estas 2 semanas muy intensas, entiendo yo, por parte de todos los sujetos obligados que estuvieron, que se habían preparado durante mucho tiempo para la visita del Grupo de Acción Financiera Internacional, que estuvieron participando en jornadas largas de reuniones con los evaluadores y que luego también trabajaron mucho en remitir documentación adicional que iban solicitando estos evaluadores. En medio de esos sujetos obligados y de esas instituciones del Estado que estuvieron participando, también estuvo la CENAC
teniendo una reunión con los evaluadores. ¿Podría comentarnos un poco cómo fue esa experiencia, los requerimientos y las impresiones que usted se lleva tras esa reunión con los evaluadores del GAFI, ministro? Sí, bueno, mira, realmente para contextualizar un poco hay que recordar que este proceso de evaluación el Paraguay lo inició en el mes de noviembre del año 2019 y por las razones de la cuarentena, ¿verdad? Todo lo que generó la pandemia, ese proceso se retrasó, el avance, el proceso se retrasó prácticamente un año y este punto que se cumplió, esta etapa que se cumplió la semana pasada, que es de la evaluación in situ, forma parte de todo ese proceso y es muy importante porque si bien ya en estadios anteriores el país fue informando con evidencia los dos aspectos de la evaluación que son el cumplimiento técnico y por otro lado los resultados inmediatos del sistema antilavado de dinero contra el financiamiento del terrorismo, lo que hace el equipo evaluador al cumplir con esta visita in situ es hacer una gran revisión de todo el sistema con los distintos actores, es decir, tanto del sector público como del sector privado, los sujetos obligados, las instituciones que forman parte del sistema antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y bueno, es normal que en esta visita in situ se soliciten documentaciones, o sea, evidencias de los informes, se profundizan un poco los mecanismos y la forma en que funcionan las instituciones, tanto desde el punto de vista preventivo como desde el punto de vista de inteligencia y de persecución penal. Entonces, a nosotros, desde la Secretaría Anticorrupción, en el momento que nos tocó participar en dos reuniones, hablamos un poco de lo que corresponde a la prevención y a la investigación de hechos de corrupción pública como un riesgo y una vulnerabilidad identificada en la Evaluación Nacional de Riesgos en forma conjunta con otras entidades como la Contraloría General de la República y la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Bueno, para nosotros, en líneas generales de las reuniones en las que participamos y también de la retroalimentación llevada adelante con otros componentes del sistema, tenemos una expectativa bastante positiva, vamos a decir una expectativa positiva moderada, teniendo en consideración que el Paraguay ha hecho grandes avances, no solamente desde el punto de vista normativo, que es digamos, el aspecto que tiene que ver con el cumplimiento técnico de la evaluación, sino también desde el punto de vista del cumplimiento de ese avance normativo, que es lo que mide de los 11 resultados inmediatos que van a ser considerados en el informe de evaluación mutua. Esa es un poco preliminarmente una impresión que podemos transmitir de estas 2 semanas de visita in situ. Entiendo que en esta cuarta ronda de evaluaciones las ponderaciones más fuertes a la hora de ir tomando o asignando puntajes, porque así funciona este examen, está justamente en la parte de la efectividad, ¿verdad? Paraguay, si bien es cierto, ha mostrado muchos avances en materia del marco normativo, el énfasis en esta cuarta ronda de evaluación del GAFI está en la efectividad. Y en esa cuestión de la efectividad, ¿consideras, ministro, de que todas las instituciones, los sujetos obligados del sector privado, todos han podido mostrar también resultados contundentes que digan que no, o sea, como cualquier país tenemos falencias, ¿verdad? Pero sí Paraguay está en la senda positiva de ir avanzando y mostrando ya resultados concretos de mejora en los sistemas de prevención, combate y castigo al lavado? Las evidencias que han sido acompañadas al informe del país, que han sido recogidas también por el equipo evaluador en la visita in situ, hacen referencia a un avance importante en nuestro sistema. Hay que recordar en ese sentido que el periodo contemplado es aproximadamente 5 años,
pero con un valor agregado que finalmente juega a favor de nuestro país, que es que digamos, retraso o ralentización en el proceso de la evaluación que representó la pandemia jugó a favor nuestro, o juega a favor nuestro, porque, digamos, todos los avances en el cumplimiento técnico, es decir, la actualización normativa que fue realizada en el año 2019, de a poco también ya fueron generando resultados que son medibles en cuanto a la efectividad, es decir, tanto por ejemplo, en lo que se refiere a la implementación del Registro Nacional de Beneficiario Final y de Personas y Estructuras Jurídicas, que es una norma sin precedentes en nuestro país, que fue aprobada en el año 2019 y tuvimos todo el año 2020 para su efectiva implementación. Entonces eso ya juega, ya ingresa o ya incide o ya impacta también como un elemento en la efectividad. Y así en varios otros elementos, como por ejemplo también en lo que se refiere a la inteligencia financiera. Sabemos que la CEPRELAB ha sido fortalecida también con una actualización en cuanto a su estructura orgánica. Eso también se plasma o se denota en la mayor cantidad de informes de inteligencia financiera que fueron remitidos sobre todo al Ministerio Público y bueno, y otras entidades también del sistema, como la Secretaría Nacional Antidrogas, mismo la Secretaría Nacional Anticorrupción. Es decir, todos esos elementos inciden positivamente al momento de la medición de la efectividad. Que hay que señalar en ese sentido que, si bien el énfasis en la metodología de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas es justamente en la efectividad, no tiene un menor peso, es decir, incide también en forma preponderante el cumplimiento técnico, que es la adecuación del sistema normativo e institucional a las 40 recomendaciones de Gafi. Así es que en ese punto nosotros probablemente vamos a tener una muy buena ponderación en la mayoría de las 40 recomendaciones. Y en lo que se refiere a los resultados inmediatos, también se ha hecho un gran trabajo, y en ese sentido hay que destacar el liderazgo de la CEPRELAD en cuanto a la concientización y el compromiso del sector público y también del sector privado por llegar a un punto óptimo para el momento de la evaluación. Esta evaluación in situ, esta presencia de los evaluadores marca una etapa en la evaluación, pero no es el final, es decir, hasta que el resultado final de la evaluación sea aprobado en el plenario del GAFILAB, que probablemente sería en el mes de julio del año 2022, el país tiene todavía la oportunidad de presentar documentos, formular aclaraciones o descargos respecto al avance de lo que hasta el momento se va a llamar un borrador de informe de evaluación mutua. Se va a trabajar sobre un borrador siempre hasta que finalmente ese informe sea aprobado por la plenaria del GAFILAB. Ahora, tengo entendido, ministro, que usted participó del otro lado de la cancha, digamos, por hablar en términos futboleros, en la evaluación de Chile, ¿verdad? Usted estuvo como miembro también del GAFI, pero del lado de los evaluadores que fueron. Al ver la experiencia de lo que fue el proceso de Chile, tengo entendido también que Colombia también ya pasó, igual que Panamá y todo eso, y mirar las respuestas que dio Paraguay, la manera que nosotros reaccionamos en esta evaluación en estas 2 semanas, ¿es de ahí que usted considera que hay por lo menos indicios para poder tener ese optimismo positivo del que habló, de que fueron respondidas en tiempo y forma todas las consultas y la documentación que se les requirió a cada uno de los sujetos obligados? Sí, así mismo, digamos, para mí es muy válida la experiencia que tuve como evaluador, experto legal designado por Paraguay para participar de la evaluación de la República de Chile, que justamente en el mes de julio del año 2021 culminó ese proceso ya con la oficialización del informe.
por lo tanto, ese informe ya es público. Podemos mencionar que ahí fueron detectadas algunas vulnerabilidades en el sistema bueno, respetando, digamos, las particularidades de cada país bueno, también los procesos internos, podemos hablar de que nosotros como país Bueno, por lo menos parece que hemos perdido la conexión con el ministro. A ver si... Vamos a hacer una breve pausa. Lastimosamente parece que la conexión de internet del ministro se perdió, así que vamos a tratar de recuperarlo y seguir conversando con él sobre lo que es la experiencia de él allá en Chile y también obviamente lo que han significado estas 2 semanas. Hacemos una breve pausa, tratamos de recuperar la conexión y ya volvemos. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros, materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con Casa, todo para su construcción. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros, materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con Casa, todo para su construcción. Muy bien, retomamos la entrevista que estamos teniendo con el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, el señor René Fernández. Ministro, nos estabas comentando un poco tu experiencia de lo que fue como evaluador, en este caso, en Chile, y un poco mirando esa experiencia, ¿cómo le viste bien o mal parado a Paraguay? Esa era la pregunta que te hacíamos en este desempeño que tuvimos en las últimas 2 semanas, y ahí nos quedamos, ministro. Justamente comentar que las estadísticas que fueron presentadas por el Paraguay son muy alentadores en varios aspectos que tienen que ver, por ejemplo, en cuanto a la investigación de lavado de dinero, hay un componente que es muy importante, que es el de los comisos de activos vinculados al lavado de activos. Las estadísticas son muy importantes en cuanto a bienes tanto incautados como decomisados, también en lo que se refiere a las sentencias condenatorias por casos de lavado de dinero, principalmente cuyo delito determinante o precedente es el narcotráfico y casos de corrupción pública. Son los 2 hechos precedentes que cuentan con mayores cantidad de sentencias condenatorias por este tipo de hechos punibles. Y después otro aspecto también que es muy importante es el aspecto de la supervisión de entidades financieras y bancarias. Se nota a nivel general y como contexto
una gran madurez del sistema bancario y financiero en cuanto a la comprensión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y esa madurez se plasma en la evaluación del funcionamiento del sistema. Es decir, por mencionar algunos de los aspectos que podemos considerar como de fortalezas en cuanto a lo que se refiere a la efectividad en nuestro país. Siempre en toda evaluación van a ser señalados, van a ser determinados hallazgos en cuanto a vulnerabilidades y oportunidades de mejoras, porque de hecho hay que señalar que esa es un poco la naturaleza de estas rondas de evaluación. Es el Gafi Lab, como un organismo regional perteneciente al Gafi, forma parte de un esfuerzo intergubernamental, y los países se comprometen voluntariamente justamente a formar parte de estos grupos regionales como una forma de ir avanzando, como una forma de fortalecer los sistemas nacionales, contando con el apoyo y la coordinación de otros pares. Y digamos, esos hallazgos o esas vulnerabilidades que puedan ser señaladas en el informe final justamente tienen la finalidad de que el país tenga una herramienta de diagnóstico objetiva, especializada, para seguir avanzando en ese camino. Es decir, ese es el enfoque de las evaluaciones mutuas. Ahí te hago una consulta, ministro, que tiene que ver con, como usted bien dijo, y creo que la gente de CEPRELAD y la gente del Banco Central, muchos nos han indicado lo mismo. Se ha presentado mucha evidencia y muchas sentencias, ¿verdad? Algunos son casos mediáticos, otros son casos quizás no tan mediáticos de acuerdo a la naturaleza de la persona en la que estuvo involucrada. Pero realmente a la hora de evaluar estos casos que fueron así muy sonados, que estuvieron muy en la prensa, algunos vinculados a personas políticas o a empresarios de mucho renombre, ¿realmente tienen un peso especial en la evaluación o forman parte de las demás estadísticas o los demás casos que quizás no han sido tan mediatizados? Sí, el análisis es bastante objetivo y las estadísticas son se dan en forma global. Es decir, generalmente los evaluadores no se detienen, vamos a decir, en el impacto mediático de ciertos casos que sí tienen probablemente más peso y más incidencia a nivel interno, ¿verdad? Entonces, lo que ellos van a observar es los informes, digamos, las estadísticas por año de causas iniciadas, causas concluidas, sentencias condenatorias en primera, segunda instancia o ya con término, la cantidad de supervisiones realizadas, la cantidad de sanciones a entidades financieras y bancarias aplicadas. Digamos, en ese sentido es bastante global la evaluación y probablemente, y de hecho eso se verá en el informe reflejado, esa temperatura interna que a veces nosotros tenemos y que en todos los países probablemente existe, no se va a ver transmitida en ese informe, porque ese es un informe, hay que señalar que es un informe técnico, un informe de expertos que por supuesto que de hecho al ser un análisis a fondo en donde el país se compromete, y de hecho así ha sido en nuestro caso también, a presentar datos reales correspondientes a los procesos cumplidos, tanto en el área preventiva como en el área de inteligencia, investigación y represión de estos hechos. Bueno, probablemente como te digo, un poco esa temperatura que a veces a nivel mediático se presenta como algo más determinante, no se va a ver reflejado en el informe, que siempre va a estar un poquito más alejado de ese ritmo interno que podamos tener nosotros.
respecto a la visita que hicieron estos evaluadores a Ciudad del Este, entiendo que muchos empresarios se pudieron reunir con ellos, incluso gente del mundo eclesiástico, sobre dudas o sospechas o versiones muchas veces que habían de ciertos grupos que operaban o que se financiaban a través del flujo comercial que hay en Ciudad del Este. ¿Consideras que fue positiva esa visita para tener de primera mano, los evaluadores puedan recoger cuál es la realidad de lo que pasa realmente en Ciudad del Este? Sí, cabe señalar que es importante o interesante esa proactividad que ha sido evidenciada por el equipo evaluador. El equipo evaluador, una vez que está en el país, tiene la amplia libertad de solicitar entrevistas o constituciones en cualquier zona del país o con cualquier institución que forma parte del sistema. Así es que sabemos que digamos, todo lo que se llama la región, la triple frontera, es digamos, una situación, un contexto económico, social muy complejo, en donde el Paraguay es uno de esos componentes que no puede ser, digamos, la realidad no puede ser descontextualizada de esa conjunción de tres fronteras. Y yo creo que con todos los condimentos, con todas las distintas posturas que pueden expresarse ahí, yo creo que la inmediatez es muy importante. Los evaluadores han tenido la oportunidad de escuchar a los distintos sectores y bueno, van a seguro plasmar un poco esa situación en el informe, en el borrador de informe, y si eventualmente se plasma algún hallazgo en ese sentido también, nosotros vamos a tener la oportunidad de hacer los descargos del caso, si es que correspondiese, dependiendo del indicador que sea mencionado. Si es que es así un poco como se da. Entiendo que en el caso particular de Ciudad del Este, si bien es cierto, hay una situación muy particular, como bien explicaste, ministro, son 3 países y Paraguay es uno y encima es el más pequeño. Igual, por lo menos por lo que podemos ver por la estadística y los últimos años, los mayores operativos de evasión fiscal, de lavado de dinero, los grandes casos se dieron justamente en intervenciones en Ciudad del Este, por lo cual por lo menos muestra, o Paraguay de alguna forma mostró, de que está actuando y tomando medidas sobre ese flujo importante de dinero que se mueve en esa zona del país. Sí, no, así mismo ahí se exponen datos muy importantes en cuanto a la investigación del combate del lavado de dinero. Y como mencionabas también, Paraguay forma parte de esa región y hay también muy importante cooperación, sobre todo con la República Federativa del Brasil, en cuanto tanto en lo que se refiere a la inteligencia como también en la investigación. Así es que, de hecho, que también eso ha sido presentado a los evaluadores, los distintos convenios que se tienen vigentes y en plena implementación de investigación, sobre todo con la Policía Federal brasileña, en lo que se refiere principalmente al narcotráfico, pero también a otros hechos punibles como el lavado de dinero en la zona y el financiamiento del terrorismo, que bueno, siempre es un poco un punto, un punto rojo, vamos a decir, en esa región. Hay una sospecha de la existencia de grupos que de alguna manera financian grupos fundamentalistas, pero lo que tenemos concretamente hasta este momento allí son investigaciones y casos llevados adelante vinculados al narcotráfico, al contrabando y a la evasión impositiva. Ministro, una última consulta para cerrar. ¿Cómo sigue este proceso? Usted nos habló de que en julio del año que viene se reúnen los 17 miembros del GAFILAT. Ellos entiendo que van a ir recibiendo también ya los informes preliminares de los evaluadores, como para que cada país
que es miembro pueda tener su propia opinión y eso, como entiendo el mecanismo, se lleva a una votación y ahí de esa votación surge si es que Paraguay aprueba este examen o vuelve a una lista gris de una observación mucho más rigurosa. Hasta ahora tenemos dos países que son los que están en esa lista gris, que es Panamá y Nicaragua. ¿Cómo y en qué momento llegamos a esa etapa definitoria para tener la respuesta si es que Paraguay va a pasar o no y qué es los procesos que a partir de ahora, después de esta visita in situ, tenemos que ir haciendo como país para poder lograr superar esta prueba? Ya. Bueno, como te decía, de aquí a un mes, 2 meses aproximadamente vamos a tener el primer borrador ya completo. Entonces el Paraguay va a tener la oportunidad de hacer las observaciones a ese primer borrador de evaluación mutua. Y la siguiente etapa va a corresponder a lo que se conoce como la reunión cara a cara, que es un primer encuentro entre el equipo evaluador, la Secretaría Ejecutiva de Gafilat y la delegación paraguaya. Generalmente en la delegación nacional se designan representantes de la CEPRELAT, del Ministerio Público, posiblemente también del Banco Central del Paraguay, que el objetivo es, a partir de una evaluación, de una determinación previa de puntos objetados de ese primer borrador por la delegación nacional, se fija generalmente es una semana de reuniones bastante intensas también, en donde se revisan cada uno de los puntos de ese primer borrador. ¿Cuál es ese borrador, ministro, discúlpame, esa reunión cara a cara se hace acá en Asunción o se hace en una sede en el extranjero? Se hace en la sede en Buenos Aires. Eso estaría, exacto. Tengo entendido que está en principio calendarizado para el mes de enero del año 2022. Entonces, esa es una primera etapa muy importante, porque lo que se hace, el proceso de la evaluación es un proceso de perfeccionamiento del informe. En esa oportunidad pueden ser ya levantadas varias observaciones que pudo haber hecho el equipo evaluador. Es decir, en esa oportunidad el país puede hacer un descargo y controvertir, vamos a decir, el informe del equipo. El equipo ahí el equipo evaluador va a tomar la decisión si incorporar o no el descargo que ha presentado el país, revertir, por ejemplo, partes de ese informe, modificar también el proyecto de calificación que se va haciendo tanto en el cumplimiento técnico como en los resultados inmediatos. Y bueno, ese es un punto de inflexión importante. A partir de esa reunión cara a cara se vuelve a presentar un siguiente borrador de informe de evaluación, que es nuevamente presentado ya mucho más pulido al Paraguay, al país evaluado, que en este caso es Paraguay, pero también se inicia ya un proceso interno de revisión y de mejoramiento del informe, y ese proceso interno consiste, como lo había mencionado, cada uno de los países recibe ese proyecto que todavía va a tener un carácter confidencial, hace sus observaciones respecto al informe de los evaluadores. Esas observaciones son nuevamente consideradas por el equipo evaluador para incorporarlas o no. También hay otras entidades a nivel global que aportan sus opiniones respecto al informe, como por ejemplo el FMI, el mismo GAFI, GAFIT, o sea, otras entidades también regionales. Y bueno, ese es un proceso de mejoramiento del informe que se va a ir transcurriendo durante todo el año 2022 hasta el momento en que en julio del 2022 se tiene que hacer la plenaria. Para el momento de la plenaria, nuevamente, para optimizar el uso del tiempo, se fijan unas cuestiones fundamentales, o sea, unos asuntos claves
que van a ser discutidos en la preplenaria, en una reunión de expertos en procesos de evaluación. Entonces, en esa reunión de expertos, en el proceso de evaluación, se van a discutir solamente los asuntos clave, porque hay que tener en cuenta que el documento en sí es bastante voluminoso, ¿verdad? En el caso que participé yo de Chile, estamos hablando de aproximadamente 300 páginas del informe, que es solamente el informe, sin tener en cuenta la documentación. Entonces, como no se puede hablar de todo el informe, no hay tiempo suficiente, se establecen unos asuntos clave, que son los asuntos clave en que consisten aquellos temas en los cuales el equipo evaluador no pudo ponerse de acuerdo con el país evaluado. Entonces, esas cuestiones son discutidas en este grupo de expertos en evaluación y entonces se filtra otra vez ahí cuáles son los asuntos que van a ser sometidos a la consideración de la plenaria. Y en la plenaria es donde ya se aprueba el informe con la determinación de aquellos asuntos claves en donde el equipo evaluador no pudo coincidir con el país y digamos, el producto final, además del contenido del informe, son las calificaciones. Pero las calificaciones se dan por cada recomendación, por cada una de las 40 recomendaciones de Gafi, como también respecto a los 11 resultados inmediatos. Entonces, en cada resultado inmediato y en cada recomendación hay un margen de ponderación, bueno, y la consideración en general es la que nos va a dar un poco el resultado final de este proceso. Tenemos todavía, como te digo, como unos 8 o 9 meses aproximadamente de proceso para que nos podamos tener el resultado final de esta evaluación. Me parece muy importante que lo hayas descrito así puntualmente cómo va a ser todo este proceso, porque muchos nos quedamos con la idea de que con esta visita básicamente como que se concluía. En realidad la parte fuerte es donde comienza ahora, donde vamos a comenzar a tener que, nos van a cuestionar algunas cosas y nosotros vamos a tener que tener la capacidad de poder defender y argumentar el porqué y convencerle después también a los demás miembros de que nuestra posición es la correcta. Así que va a ser una situación complicada, pero ojalá salgamos bien, ministro. Te agradezco mucho por tu tiempo, gracias por compartir estas reflexiones sobre lo que fue esta evaluación, ministro. Bueno, muchas gracias a ustedes, siempre a las órdenes, que tengan buen día. Gracias. El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, René Fernández, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Monitor Económico. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros, materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con Casa, todo para su construcción. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros, materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con Casa, todo para su construcción.
Muy bien, y hoy queremos mirar en nuestro monitor global cómo están las remesas familiares, los ingresos por remesas familiares. Hay que recordar que estos son los recursos que llegan a las familias aquí en nuestro país de sus familiares o compatriotas que están radicados en el exterior. Bueno, vamos a mirar cómo estuvieron cada uno de los países. En el caso de Paraguay, está entre los primeros 5 mayores generadores de ingresos. Se calcula que más o menos entre 500 a 650 millones de dólares ingresa al Paraguay en concepto de remesas, principalmente de Argentina, de Estados Unidos y de España, donde están las colectividades más grandes de paraguayos residiendo en el exterior. ¿Qué pasó con Paraguay? Fíjense ustedes acá, como en 2019 y 2020 tuvimos una caída importante, incluso hasta cerca del 15% en el 2020, producto de la pandemia, de los ingresos por remesas familiares. Sin embargo, en lo que va de este año tenemos ya ahora un crecimiento del 16% en el caso de Paraguay de las remesas en este concepto. Los demás países tuvieron situaciones similares, en el caso de Bolivia, por ejemplo Costa Rica, que también cayeron, aparte de Paraguay, Perú, también cayeron sus niveles de remesas familiares. Ahora, ¿cuáles son los países que reciben más de estos ingresos y que dependen mucho de estos ingresos? Países como, por ejemplo, centroamericano, el caso de Costa Rica, que ha crecido un 22% y gran parte de su economía está sustentada en esa gran cantidad de costarricenses que están viviendo en los Estados Unidos. Lo mismo para Colombia, que ha crecido un 30% el volumen de remesa. Mucha colectividad boliviana en España, que ahora ha crecido un 42% los ingresos por remesa. Y los países de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, todos estos países, Jamaica, México también, ¿verdad? Donde tiene México, en el caso de México, casi como un país, más de 20 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. Obviamente, la cuestión de los ingresos por remesas, los dólares que les ingresa a México en concepto de remesa de esas millones de familias viviendo en los Estados Unidos, les representa un ingreso importante a su economía y está creciendo en valores del 40% en todos estos países, ¿verdad? Entonces, en resumen, Paraguay, lo que está pasando con Paraguay es básicamente lo mismo que está ocurriendo en casi todos los países latinoamericanos, donde tenemos una importante cantidad, producto un poco de los problemas económicos que tenemos, una importante cantidad de dinero que ingresa a estos países en concepto de remesas familiares y, repetimos, Paraguay está creciendo su volumen de remesas en un 16%, casi 300 millones de dólares ya en lo que va de este año, según datos del Banco Central. Vamos a mirar también el resultado final de nuestra encuesta. Hoy estuvimos preguntándole a los televidentes, te estuvimos preguntando a vos y participaste a través de las redes sociales. Tras la visita en Paraguay de los evaluadores sobre mecanismos de prevención y combate antilavado de dinero del Gafilat, ¿considerás que nuestro país aprobará el examen? Nos dice el 21%, volverá a la lista gris, nos dice el 78%. Hay poca confianza de los televidentes de que vamos a tener los argumentos para convencer a los evaluadores de que Paraguay no debe estar en una lista gris de lavado de dinero. Antes de cerrar, también te recordamos que estamos transmitiendo desde el Working, ubicado en el acceso principal del Paseo de la Galería, un lugar que te invita a conocer la experiencia de un coworking café, siempre obviamente siguiendo las medidas sanitarias, de 8 de la mañana hasta las 19:30 horas, en este espacio que es un lugar para conectar, para crear, para colaborar, en un entorno realmente con tecnología nunca vista en Paraguay. Si querés hacer tu reserva, puedes hacerlo a través del 0985-188-188. ¿Necesitas impulsar tu emprendimiento? Llegaron los premios Conecta by Tigo Business. Tenés tiempo hasta el 12 de septiembre para poder postular a tu emprendimiento en conecta.tigo.com.py, creando conexiones que impulsan a través de Tigo Business. También te recordamos que Concasa es la empresa líder en venta de materiales de construcción, sabe de tu esfuerzo y es por eso que te trae esta promoción de todos los lunes, un descuento de hasta el 10% en el alquiler de contenedores para residuos y escombros. Puedes hacer tus consultas sobre esto o también sobre los materiales de construcción escribiendo al WhatsApp el 0974-914-255. Concasa tiene todo para la construcción. Y el Banco GNB le pone un cierre a este espacio de análisis financiero todos los días aquí en Canal 5 Días, recordándote que se posiciona como uno de los bancos que más se ha destacado en los últimos años, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional, y así como en 1920 siguen reafirmando el compromiso con sus clientes y la confianza en el Paraguay, apostando al sistema financiero de forma eficiente y contribuyendo con el país con estándares de calidad. Banco GNB,
juntos desde 1920. Y con ellos cerramos este espacio agradeciendo a ustedes su sintonía e invitándoles a que mañana se conecten con nosotros nuevamente a Monitor Económico. Será hasta entonces. Chau, chau. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el